Buenos días. Bueno, primer tema importante. El día de hoy les paso los planos. Es una casita, es algo sencillo. Qué pena, pues por la demora es que voy a dejar un proyecto muy pequeñito. La diferencia va a ser que cada uno de los grupos definirá los acabados que tenga la casa. Esa va a ser la diferencia que tendrán los proyectos. Solamente, pues yo les voy a pasar el plano arquitectónico, el plano estructural, eh, y ustedes deben hacer un supuesto. Hay un proyecto que sí tiene el proyecto hidráulico, hay otro proyecto que no lo tiene. Son tres distintos proyectos. Eh, Tienen la posibilidad de que hagan o no el proyecto. Ustedes pueden decidir si mejor no hacen el proyecto y ese porcentaje del proyecto se divide la mitad para parcial y la mitad para talleres. Y no habría proyecto. O elaborar el proyecto. Qué pena, ¿me podría repetir esa partida? La opción es hacer el proyecto, que es una casa, no es más, son 2 pisos y altillo. Sacar el presupuesto de la casa, 5 especificaciones técnicas, 10 APUs propios y los demás, pues yo les paso los APUs de la gobernación, el presupuesto y la programación. Básicamente eso es el proyecto. O no hacer proyecto y el porcentaje que estaba para el proyecto se divide en dos, la mitad pasa a parciales y la mitad pasa a talleres. Proyecto ingeniero. Buenos días, yo opino que proyecto. ¿Listo? Proyecto. Yo sí opino que la segunda opción. ¿Cuál era la segunda? La de no hacer proyecto. Sí. Uno. Ingeniero. ¿Cuál? Ingeniero, una pregunta, digamos, con respecto al proyecto, es que escucho entrecortado, digamos, si se hace ese proyecto, ¿no sería un último parcial? No. Hay un parcial nada más. Queda solo un parcial. Si no se hace proyecto, el porcentaje de proyectos se divide en dos. Pasa la mitad a parciales y la mitad a talleres. ¿Y si se hace proyecto, aún así se hace el parcial? ¿Claro? Yo opino que la segunda opción, ingeniero. La segunda es no hacer proyecto y pasar los porcentajes a parcial y a taller. Exactamente. Yo también opino eso. ¿Cuánto es el porcentaje del proyecto, profe? No me acuerdo. 20%. Yo opino que ingeniero. Espérenme, miro a ver dónde tengo por acá el acuerdo de notas. Déjenme lo busco un segundito. Vayan pensando.
Dice 60% parciales, 20 proyectos y 20 talleres. Todos están conectados, entonces por favor vamos a escribir en el chat opción. Entonces, escriban no hacer proyecto o hacer proyecto, por favor. Piénsenlo bien porque esa es la decisión para todo el grupo. Tienen que ponerse de acuerdo y tienen que ser la mayoría. Una preguntita. ¿Y Y pero pasa? una pregunta. Ahí en este caso, digamos, ay, discúlpame, habla. Claro. No, yo solo le iba a decir que, pues, o sea, como para poder ver las notas y saber cómo vamos también en talleres y... Yo tengo otra pregunta. Y en este caso, usted nos dice que, pues, bueno, el porcentaje que tenemos es 60, 20 y 20, ¿sí? Pero entonces el proyecto se repetirían, digamos, en talleres dejaría las notas, se repiten las notas, es lo que me refiero, porque dice que los talleres pasarían a nota del proyecto, pero el 20% de talleres. No. Quedaría valiendo 70% parcial y 30% los talleres. No, yo digo que es mejor sin el proyecto. O sea, pasaría así, 70% ya valdrían los dos parciales y 30% quedaría los talleres. Los talleres de cantidades les eliminé una nota porque todos perdieron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un taller, el primero, que todos estaban perdidos? No sé si lo recuerdan. Entonces ese taller de cantidades, mejor se lo quité. Porque, mejor dicho, ninguno pasó en el primero. ¿En el cuál? En el primer taller, el primero de que le saqué de cantidades, uno de cimentación. ¿Ese no lo valió, al fin y al cabo? Todos perdieron. Pues ingeniero, entonces usted qué nos aconsejaría ya que usted es el que sabe cómo vamos y nuestras notas. Pues es que lo que más pesa son los parciales. Y queda solo un parcial. Uno. Y es que la mayoría en los parciales nos fue mal. El parcial va a ser de APU y de ruta crítica, que es lo que no hemos visto. ¿Y qué más incluiría el segundo parcial? APUs y ruta crítica. ¿Ese parcial sería en clase de las 2 horas o, digamos, tiene otra, más, está extendido? Es que pues, me surge la duda. Pues depende de qué clase tengan después, ¿no? Pero pues como ustedes saben, yo les puedo dar más tiempo. Pues comúnmente tenemos clases, sí. Por eso está para las 2 horas. La verdad, yo opino hacer proyecto. Me parece que queda muy elevado lo de los parciales. ¿Y qué más Y al igual opciones que tendríamos? que también, digamos, hacer APU y hacerlo lo del cronograma, lo último, también lleva mucho tiempo. Entonces no sé qué piensen mis compañeros. Ingeniero, Y si pasamos sí, lo de los proyectos para talleres, ingeniero, que ¿qué quede posibilidad 60 hay parciales de y que 40 talleres. O sea, ¿a qué voy con el punto? La idea no es hacer un último parcial y que se define ahí en un parcial si usted sabe o no sabe.
La idea era más bien calificar en todo el semestre, pues más o menos lo que se hizo, lo que se realizó, y ver que pues el estudiante mostró o no mostró. Entonces ¿Sí? vamos con Es que 70 parciales y solo que quede un último, sabiendo que la Yo estoy de mayoría acuerdo mantuvo con- es muy decisivo, Inge. O sea, cualquiera se puede estar tirando la materia en el último parcial. Pues la Sí, idea, qué posibilidad de sacar ese entonces porcentaje. ahorita les paso lo del proyecto, ¿vale? Ingeniero, pero ¿qué posibilidad hay de que se pase ese porcentaje solo a talleres? Ninguna. Listo. Pero, digamos, creería que debería ser como votación, porque es que así como su merced, digamos, nos plantea el proyecto, también sí, queda exacto. pues bastante pesado. Sí, exacto. Que todos hablen, no sé. Sí, la verdad el proyecto queda demasiado pesado también, me parece. O sea, si ese proyecto, como el ingeniero lo acaba de decir, me parece que es, así sea en grupo, digamos, también toma mucho tiempo y pues hay que ver Así, qué hay pues otras pensar materias, que entonces pues como que opinemos todos, no sé. Pero yo les dije, hablen por el chat y por el chat me escribieron solo 3. Pues porque todavía no hemos definido nada, ¿no? Bueno, Pues son los únicos que están decididos en qué quieren hacer, ¿No? ingeniero, ¿Por qué? porque, digamos, todos estamos teniendo en vale, cuenta muchas cosas. escriban en el chat los que quieran Pues hacer cada proyecto. uno de su opinión y ya pues por votación el que mayoría gana. Escriban en el chat los que quieran hacer proyecto, pues escriben proyecto y los que no, no proyecto. Y la mayoría gana y ya. Para que sea parcial. Ahí está, yo voy contando los votos. Ingeniero, una pregunta de ese proyecto, ¿a cuántas personas quedaría? Ok. Día 3. Ingeniero, ¿y para qué fecha estaría estimado entregar ese proyecto? ¿Qué semana estamos? ¿La 12? ¿13? En la 13, ya estamos en la 13. Uno, dos, tres. 1, 4, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Gana proyecto.
Inge, una pregunta. Señor. Inge, ¿será que, no sé, cabe la posibilidad de que pueda haber un grupo de 4 o puede ser grupos de 4? Puede ser. Pero vengan los chicos que no han votado, que voten todos, porque que ahí no están todos, no hablan ni opinan. Vale, Inge. Dejemos el proyecto listo, porque ya la votación va ganando el proyecto. Ya, mayoría gana. Bueno, vamos a ver lo que es los factores que afectan la productividad de la mano de obra. Entonces, por favor, este es el libro con el cual me baso para el tema que vamos a ver el día de hoy. Es el manual de estimación general de la construcción en horas hombre. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles este manual pues está en inglés, sino que aquí en internet, pues la idea era que lo buscaran para que lo leyeran, pero no encontré ningún link en el cual pudieran acceder de manera gratuita. Entonces, esta es la clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra. Entonces, por favor, copien este cuadro en sus apuntes. ¿Ya lo copiaron? Sí, sí. Porfa. Bueno, me avisan, por favor.
Profe, ingeniero, esta clase también la sube al Drive. Sí, yo al finalizar la semana siempre subo los links de todas las clases. Listo, ingeniero. ¿Listo? Sí, señor. Ahora por favor. Inge, ¿qué pena de pronto no podría ampliar la imagen? ¿Así está bien? Sí, gracias. Bueno. Listo. Entonces, en la tabla 1 se estiman rendimientos, la clasificación de la productividad de la mano de obra. Entonces, están unos rangos definidos con los cuales no estoy de acuerdo, pero no soy yo quien ha investigado al respecto, como sí lo hizo John Page, para definir estos rangos. Dice que una productividad promedio está entre el 61 y el 80%, a lo cual pues yo soy más crítico, y estaría en los siguientes rangos, o sea, una producción normal debería ser entre el 81 y un 90%, pero pues digamos que en la teoría, y yo me tengo que basar en la teoría,
pues él lo define en estos rangos. Una productividad normal y promedio, pues no es conveniente para nuestros proyectos. Nosotros no podemos tener vinculados a nuestros proyectos de ejecución, de proyectos de infraestructura vial, de puentes, túneles, viaductos, edificaciones, acueductos, alcantarillados. Nunca una mano de obra normal o promedio entre el 61 y un 80%, porque eso es deficiente. Yo debo hacer proyecciones en mi concepto, yo debo hacer proyecciones de los tiempos de ejecución de las actividades con un rendimiento del 90%, o sea, que tengamos una muy buena productividad. Que si yo logro llegar a una productividad excelente, o sea, entre el 91 y el 100%, sean tiempos que reducen la ejecución de las actividades. ¿Qué pasa? Si yo proyecto las programaciones y nuestros APUs con un rendimiento del 100% siempre, pues cuando vayamos a ejecutar los proyectos, lo que va a pasar es que vamos a estar siempre atrasándonos, cada día nos vamos a atrasar más en nuestros proyectos. ¿Listo? Entonces seguimos con la otra. Entonces, este cuadro indica todas las afectaciones que se presentan que afectan el rendimiento de la mano de obra, ¿sí? Entonces hay muchos factores que afectan la mano de obra. En este caso son 7, pero dentro de cada uno de estos hay otros que la afectan. ¿Ya terminaron de copiar esta tabla? Señor. Sí, señoría. Listo, entonces, la economía general, que es el primer aspecto. Entonces, esto es lo que tienen que afecta la economía. Pero bueno, ya le digo a la Alexa lo que dice. A ver qué le dice. Ay, no.
Pero es para ver si hay algo que dice lo que está poniendo diferente. Ah, bueno, tú ya ves el escrito. Marica, y usted no me podría ayudar. ¿Cuáles vacunas son las que existen? Para toca arreglar ahí una plata, pero nosotros la verdad, vale, gracias. ¿Listo, muchachos? Sí. Listo, entonces, les voy a explicar al respecto. Resultados de los negocios en general, volumen de la construcción y situación del empleo. Entonces, ¿qué pasa? Depende, hay proyectos en los cuales se deben ejecutar en zonas en las cuales la construcción en general o obras de este tipo no son común que se ejecuten en la zona, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos, proyectos en los cuales la primera vez que nosotros, cuando yo me fui a trabajar con Constructora Bolívar a Ricaurte, Cundinamarca, pues Constructora Bolívar fue la primera empresa grande que decidió empezar a construir en esa zona, en la zona de Girardot. Antes de Girardot queda Ricaurte. Entonces, en esa zona, cuando nosotros no habíamos llegado con Constructora Bolívar, pues la disponibilidad de mano de obra era nula, ¿sí? Y más con un sistema constructivo como el de muros y placas en concreto, en el cual muy pocas personas habrían trabajado, y en realidad ese sistema constructivo, pues hace 7 años, 6 años, era relativamente nuevo, ¿sí? No era que se desarrollara en la mayor parte del país. Aquí en Tunja, para esa época, pues, antes de haber hecho Antonia Santos, la primera etapa, el único proyecto que tenía muros y placas en concreto conocido era aquí, María Fernanda, en la entrada de Santa Inés. Era el único conocido, aunque en este sistema no era manoportable, sino era tipo túnel. No había más proyectos de esta zona, entonces digamos en Tunja también sería algo nuevo. Después de eso, pues ya empezó a incursionar acá en la ciudad de Tunja, pero en Girardot era muy complicado, ¿sí? En Girardot siempre ha sido una zona muy cercana a Bogotá, que rápidamente, no hora y media, pues están en ese clima las personas de Bogotá,
y son negocios de segunda vivienda, o sea, personas que viven en Bogotá y sus alrededores que desean tener otra vivienda de descanso, ¿sí? De veraniego, de verano, para pasar el calorcito, de descanso, ¿sí? Entonces, eh, cuando la economía es menos, es menor, ¿sí? Eh, se puede encontrar una buena mano de obra en el sector, si es especializada, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay mano de obra que se encuentra, pero que cuando la economía es buena, o sea, la primera mano de obra que se ocupa, pues es la mejor mano de obra, ¿sí? O sea, los que mayor experiencia tienen, los que seguramente mejores conocimientos tienen, entonces va a ser la primera mano de obra que se va a ocupar. Cuando llega un sector donde mucha mano de obra está ocupada, como en Bogotá, digamos que la que está libre no quiere decir que sea no quiere decir que sea mala, pero sí tiene alguna duda de las capacidades que tenga, ¿sí? Cuando la economía es normal, es una zona donde se produce una gran cantidad de obras, el volumen de la construcción ha sido constante, eh, se dispone siempre de un personal calificado con menor dificultad. O sea, es más fácil encontrar personal capacitado porque no hay tanto personal como para saturar todas las obras, ni tampoco hay tantas obras que requieran contratar a cualquier persona para suplir sus necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También resultan dificultad en la disponibilidad de insumos. En Bogotá es fácil porque tenemos la producción de insumos en general se da en esta zona y en la zona de la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces, la productividad, tanto de mano de obra como la productividad de la mano de obra y la disponibilidad de los insumos, pues es fácil, porque tenemos fábricas de muchísimos materiales, entonces la mayoría pues está ubicada en Bogotá, ¿sí? Pero cuando analizamos sectores lejanos, como proyectos viales en los cuales, digamos, estamos ejecutando para la vía llano. Entonces, en la vía llano, pues la disponibilidad de materiales de agregados para las mezclas de material seleccionado, pues es fácil, pero hay alguna distancia con productoras de acero y demás, pero igual no genera inconvenientes. Pero cuando empezamos con proyectos grandes como eh, una represa en una zona alejada, pues va a implicar que la disponibilidad de mano de obra calificada en la zona pues no es buena. Entonces es un aspecto que hay que revisar en la disponibilidad, en el rendimiento desde la economía general. Ahora seguimos con los aspectos laborales.
Y no se escucha nada. Ah, no, es que los estoy dejando copiar. Ok. Cuando cambié la presentación, me quedé callado, fue para que copiara. ¿Listo? Un momento, dije, por favor. ¿Listo? Dije, señor. Listo, entonces, ¿qué pasa? En el rendimiento, cuando nosotros contratamos personal directamente por nómina, pues nos va a generar un rendimiento menor, ¿sí? Porque tienen sus sueldos fijos, porque no tienen que cumplir metas. Generalmente no hay unas metas claras establecidas para su rendimiento. Entonces, el rendimiento de la mano de obra es menor. Cuando nosotros subcontratamos, o sea, contratamos
por unidad de medida, ¿sí? Por unidad de medida, por metro cuadrado, por metro lineal, por metro cúbico, ¿sí? Entonces el rendimiento aumenta. Cuando lo hacemos por nómina, por eso es que ahora es mucho menos común encontrar empresas que contraten por mano de obra directa. Una empresa que contrataba por mano de obra directa es la empresa que hizo, no recuerdo el nombre de la empresa como tal, pero hizo un proyecto en donde queda Ugolino, subiendo por la vía que conduce al hospital, que es un proyecto de una torre grande que se ve ahí. Ese proyecto lo hicieron con mano de obra directa, esa empresa. Y después esa misma empresa vino a hacer el proyecto que está enfrente de los Muiscas, San Felipe, San Jerónimo, bueno, es el frente, todo el frente de los Muiscas, donde quedaba antes un parqueadero, un proyecto de unas torres de, no recuerdo cuántos pisos, como 20 pisos debe tener casi. Este proyecto también lo hicieron con mano de obra directa. La empresa ya tenía una mano de obra que siempre venía contratando. Yo ya tenía alguna experiencia constante y ha sido su método de contratación durante muchos años, entonces pues, lo manejan de una forma adecuada, ¿sí? ¿Qué pasa? En el caso de esa empresa, pues digamos que ya tenían su experiencia y siempre venían contratando de esa forma, pero lo más común en nuestras obras y en el sector de la construcción es que nosotros trabajemos por subcontratación. Cuando tenemos contratos por personal, por administración, pues también se suele que puede surgir un sindicalismo dentro de la empresa. Entonces, cuando son sindicalistas, despidos individuales, si cumplen algunas características, entonces tienden a ser menos productivos. Los incentivos, entonces, ¿por qué tiene que ser una clara y sana política de incentivos? Porque yo me voy a definir en qué caso les doy incentivos a los trabajadores, ¿sí? Y a todos los trabajadores debe ser el mismo incentivo. O sea, si yo tengo en un proyecto dos contratistas y los dos contratistas hacen las mismas actividades, ¿sí? Entonces uno hace la torre 1 a las 5 y el otro hace de la torre 6 a la 10. En los dos casos hacen las mismas actividades porque son las mismas torres, solo que son repetitivas. Pero entonces, si yo le pago a uno de los contratistas más que al otro, lo que va a generar es que no es sana la competencia, porque a uno de los dos se le está reconociendo un mayor valor y eso no debe ser así. Yo no le puedo generar un mayor pago a una persona por la misma actividad. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, lo que genera es una inconformidad por la otra persona, por el contratista que está con un pago menor, y seguramente las personas que trabajan en un frente de trabajo se van a querer ir a trabajar en el otro frente de trabajo. Eso no se debe permitir en las obras. Primero, no se debe permitir que el pago sea distinto por una misma actividad. Y segundo, no se debe permitir que un personal pase de un contratista a otro, porque eso no me genera una estabilidad en los frentes de trabajo. ¿Qué pasa? Yo debo tener claro en qué casos les doy un incentivo. Entonces, a los de mampostería les pago un 5%, un 10% más por cada metro cuadrado ejecutado,
si elaboran al día 14 metros cuadrados de mampostería. Si elaboran 14 metros, más de 14 metros, por cada metro adicional les doy un 10% de más en el, en el, en el pago por unidad. Entonces, el pago hasta 14 metros cuadrados es, digamos, ejemplo, 8.000 pesos. Y del metro 14 hacia arriba les pago a 8.800. Y deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para la actividad. Entonces, las especificaciones técnicas deben ser claras, como ya lo vimos. Entonces, como deben ser claras, pues el contratista debe cumplir con la especificación. Si yo no le doy especificación, el contratista puede hacer sus más de 14 metros cuadrados, pero no cumple con las especificaciones, o sea, me hace las cosas mal hechas. Y eso no me sirve tampoco. O sea, a mí me sirve es que hagan las cosas bien hechas. ¿Y qué otra cosa debo evaluar? Que en caso que no cumplan con los 14 metros cuadrados, ¿sí? Tienen un 5% o el mismo 10% de sanción. Yo les definiría un 5 para que no se asusten. O sea, si ejecutaron 10 metros cuadrados, de los 10 metros cuadrados les descuento 400 por cada metro cuadrado que no ejecutó. O sea, les descuento el metro cuadrado que no ejecutó, entonces son 4 metros, a 400 pesos son 2.000 pesos. Entonces no es muy representativo y no les va a afectar tanto el bolsillo, pero igual se van a esmerar un poco más en ejecutar las actividades. A eso me refiero, unos incentivos claros y una sana política. Entonces, si a un contratista uno le ofrezco ese 10% de más, al otro no le puedo ofrecer el 15%, porque se convierte en una competencia que no es sana y que no queremos tener en un proyecto. Además que la competencia en un proyecto es muy importante, pero para que se dé competencia en un proyecto, el proyecto tiene que ser de una magnitud grande para que esto se pueda dar, ¿sí? Porque si es un proyecto pequeño, yo no puedo meter dos contratistas de una misma actividad porque no van a poder hacer ninguno de los dos el trabajo de una forma adecuada por la falta de disponibilidad de espacio. Los salarios y el pago. Entonces, ¿qué pasa si a usted le pagan mal? Si a usted le dan un valor que no considera adecuado para su labor, pues que usted la hace de mala gana. O bueno, no usted, pero el personal de obra sí lo hace. O sea, lo hace, pero porque le toca. A mí también me pasó alguna vez que vine a trabajar aquí en Tunja, después de estar trabajando en otros departamentos, me decidí regresar y curiosamente me contrató una ingeniera que me dictó clase, como a los 15 días de haber llegado acá. Y me contrató la ingeniera y yo pues, siendo que me ha dictado clase y fue profesora mía, pues esperaba que me pagara pues, un salario aceptable, pero me pagaba una miserableza. Entonces, la verdad lo tomé como popularmente se conoce como un escampadero. Simplemente lo tomé para tener trabajo durante un mes mientras conseguía otro trabajo. Entonces, apenas me salió otro trabajo, que me fui para Huitama, pues dejé de trabajar con ella. Entonces, eso pasa en todos los niveles. Espérenme un segundo.
Ya, ingeniero. Ingeniero, Ya copiamos lo de la diapositiva, ingeniero. ingeniero, estamos en clase.
Ingeniero, y en el clima, ¿qué se puede decir, digamos, con los acelerantes? Ingeniero, es que usted no está hablando o no sé, pero no se le está escuchando absolutamente nada. Pues con razón, tenía el micrófono apagado y no me he dado cuenta. ¿Los aspectos laborales escucharon mi explicación? No, hace rato que no lo Solo escuchaba. los incentivos. Hace como media hora no se le escuchó. No, ¿y la economía general? Tampoco. No, ingeniero, llevamos mucho tiempo sin escuchar. No, pero ¿por qué hasta ahora me dicen? No, sí, la economía general sí. Diciendo hace rato, Inge. De esa para adelante. Quedamos fue en aspectos laborales y en incentivos. Ajá, de esa para adelante. No, pues ya hasta ahorita los escucho. Bueno, no, bueno, vuelve y juega. Los aspectos laborales, entonces, es una relación muy importante para que otra vez la explicación, para que las personas tengan un buen rendimiento en la obra, son las condiciones laborales, ¿sí? El personal experto y calificado en la zona de desarrollo del proyecto solo se va a poder encontrar en los casos en los cuales los proyectos se desarrollen en lugares en donde el volumen de la construcción, la situación del empleo y los resultados de los negocios en general sean beneficiosos para poder encontrar el personal experto, ¿sí? Entonces, no en todas las zonas, en todos los proyectos se encuentra el personal indicado para la mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que incurrir en unos gastos adicionales por el traslado de personal capacitado para las labores. Los tipos de contrato. La contratación directa por el personal de administración tiene menos rendimiento que en los casos en los cuales se contrata por unidades de medida. ¿Sí? O sea, por metro cuadrado, por metro de unidad. Entonces, por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas comúnmente el día de hoy, o lo más común es que contratemos por subcontratación. O sea, encontramos un contratista, el contratista ejecuta las labores por unidad de medida, por metros lineales, por metros cúbicos, por lo que indique cada ítem, y por eso tiene una compensación monetaria. Entonces es el pago que realizamos por cada medida. Cuando contratamos personal directo de mano de obra, ¿sí? Entonces ellos tienen ya un sueldo fijo. Entonces se le establecen unas metas, pero generalmente si no cumplen las metas, tampoco es causal de despido en algunos casos, si ya ha superado el tiempo de, ¿qué se llama? El tiempo de el periodo de prueba,
si ha superado el periodo de prueba y no nos está dando los rendimientos adecuados, tampoco eso justifica el despido, ¿sí? Entonces, cuando lo contratamos por subcontratación, o sea, le pagamos por metro cuadrado, pues nos va a rendir porque entre más metros cuadrados haga al día, pues mejor salario va a devengar. ¿Listo? Entonces, el sindicalismo, entonces, en la empresa de la construcción, pues no es muy normal que encontramos sindicalismo, pero se puede llegar a presentar porque pues, la ley lo permite. Pero ¿qué pasa? Si hay una empresa en la cual llegamos a trabajar de repente y hay un sindicato ya creado en la empresa, pues puede que me genere afectaciones en el rendimiento, porque cuando están sindicalizados, pues no se puede disponer del personal ni despedir si no es una causa de fuerza mayor, ¿sí? Si no cumple los rendimientos que esperamos, tampoco los podemos sacar, no podemos hacer despidos masivos y otras condiciones que tiene el sindicalismo. Entonces nos va a afectar el rendimiento de la mano de obra. Y los incentivos, ¿por qué debe ser una clara y sana política de incentivos? Porque yo no puedo tener, a ver, ¿qué pasa? La competencia en nuestras empresas es buena, siempre y cuando el proyecto tenga el tamaño como para poder generar competencia. ¿A qué referimos competencia? Tener dos contratistas para diferentes torres o dos contratistas para una vía, pero en diferentes sentidos del tramo, o sea, uno, digamos, oriente a occidente y el otro arrancó de occidente a oriente, en diferentes sentidos, en la misma actividad, en el mismo tramo. Eso genera competencia entre ellos, o sea, entre más avancen, pues más productividad y más ingresos van a tener. Entonces esa competencia es sana porque uno siempre está trabajando, pero con el otro ojo está viendo qué está haciendo el otro, y si el otro le está rindiendo más, pues seguramente pues va a abarcar más labores de la obra. Entonces es necesario siempre poder establecer una competencia sana en el proyecto. ¿Y por qué sana? Porque si el contratista 1 está encargado de 5 torres y el contratista 2 está encargado de 5 torres y hacen las mismas actividades, yo no le puedo pagar más al contratista 1 que al contratista 2. Yo debo pagarles exactamente lo mismo por la actividad. ¿Qué pasa? Si la actividad la están ejecutando de la misma forma, con las mismas especificaciones técnicas, con los mismos recursos, pero a uno le pago más que al otro, finalmente en algún momento de la obra se va a enterar. Y el que va a pelear, pues obviamente va a ser el que está menos remunerado. Y cuando pelee, ¿sí? No vamos a tener con qué criterios decirle por qué le pagamos menos, si están haciendo la misma actividad como contratistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los contratistas, pues también están los trabajadores, que también están subcontratados. Y cuando están los trabajadores, pues los trabajadores van a decir, no, a ese le pagan más allá al otro lado y hace menos que nosotros, vámonos para allá. Entonces empiezan a generar problemas porque el personal de mano de obra pasa de un lado al otro, ¿sí? Pues cuando pasa de un lado al otro, pues empiezan a generar problemas de la estabilidad de los frentes de trabajo y de las cuadrillas de nuestro proyecto. Eso es indeseado, generar el paso de una persona de un frente al otro. Eso debería y debe estar prohibido en nuestras empresas. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta también? Que cuando yo defino un incentivo,
debe ser claro. ¿Por qué? Porque digamos que un oficial de mampostería, entonces le decimos a usted, oficial, le vamos a pagar a 8.000 pesos el metro cuadrado de mampostería ejecutado de acuerdo a la especificación técnica que tenemos en el proyecto, ¿sí? Pero usted debe producir, si usted produce más de 14 metros cuadrados al día, ¿sí?, le vamos a pagar un 10% adicional por cada metro cuadrado que ejecute. O sea, los primeros 14 metros cuadrados se los pago a 8.000. Pero del metro 15 hacia arriba que haga en un día, pues se lo pago a 8.800. Pero así como hay incentivos, pues también deben haber castigos. Entonces, por cada metro cuadrado que haga menos en el día, pues le pago un 10% menos, porque eso lo necesito pues para pagarle al oficial que lo haga bien y lo haga más rápido. Entonces, esos incentivos se establecen en la obra después de que ya ha iniciado el proyecto generalmente. Analizamos cómo van los rendimientos y después de que analicemos los rendimientos, sin ningún tipo de presión del personal, establecemos los incentivos. Pero en el presupuesto yo los tengo que tener definidos. Entonces yo puedo hacer dentro de las observaciones de mi APU que el pago de la subcontratación de la mano de obra está todo a 8.800, pero dentro de las notas se describe que la contratación va a ser 8.000 y los 800 pesos van a ser incentivos de producción. ¿Listo? Esos son los incentivos. Y entonces, pues los incentivos van a ser sanos, ¿sí? Pero pues así como los incentivo para que produzcan más, pues también los debo castigar donde hagan menos. ¿Y qué pasa? Este análisis lo debemos hacer semanalmente, porque diariamente, entonces, porque diariamente es muy difícil de controlar y va a hacer complicar mucho más los procesos mismos de la obra del residente, porque en este caso el residente es el que se encarga de hacer el seguimiento, ¿listo? Siguiente, entonces, va a ser los salarios o pago. Entonces, en todos los niveles se presenta que en algún momento de la vida o en algún proyecto, los pagos por una actividad no son los adecuados o es subvalorado el trabajo. Cuando es subvalorado el trabajo, que genera pues que la gente trabaje desmotivada, que no trabaje a un ritmo adecuado. A mí me pasó una vez que llegué a trabajar, venía a trabajar en Antioquia, fue el último trabajo que tuve en esa vez que estaba trabajando por ahí en varios departamentos. Y el último que estuve fue en Antioquia y regresé a Boyacá. Como a los 8 días, pues me contrató una ingeniera que me dictó clase en la universidad. Pues yo esperaba que ella me pagara pues algo razonable, ¿no? Por lo menos algo asequible, algo bien. Y no, me ofreció un salario muy malo, muy pésimo. Pero dije, bueno, esa plata no es lo que me merezco, pero tampoco me sobra. Entonces acepté el trabajo y dije, no, voy a trabajar con ella mientras consigo un mejor trabajo. Y a los 25 días me salió otro trabajo. Entonces lo tomé como popularmente se llama como un escampadero. Solamente trabajé con ella, a los 25 días ya empecé un proceso como a los 15 días de entrevistas y demás, y a los 25 días me contrató, me salió el trabajo, y le dije, en 5 días me voy porque me salió un mejor trabajo. Y así fue, porque no quería decir que yo dejara de cumplir mis labores, yo cumplía todas mis funciones a cabalidad, pero tampoco estaba motivado para seguir trabajando con
persona como ella, pues porque estaba subvalorando la profesión de los profesionales que ella misma ayudó a formar. Entonces no debe ser así. Adicionalmente, ni siquiera me pagó seguridad social, o sea, nunca me afilió. Entonces también tenía ahí su problema, que no me gustó. ¿Qué pasa con el personal operativo? También pasa lo mismo. Cuando tenemos oficiales buenos o ayudantes que son un poco más avanzados y tienen un mejor conocimiento y les pagamos muy poco, pues ellos sí que cambian de trabajo con mayor facilidad. O sea, hoy vienen y mañana ya están en otra obra. Se van de un lado a otro sin previo aviso, sin nada, y simplemente cogen sus cosas y se van. No es muy común que suceda. ¿Y por qué? Porque están desmotivados, porque se les paga muy poco por una labor que están ejecutando de una forma adecuada. Y eso pasa pues en todos los niveles. ¿Sí? Entonces, por eso debe ser un justo pago de las actividades que ejecutan. El salario, la seguridad social, entonces, cuando uno está afiliado, pues está con tranquilidad, trabaja con tranquilidad porque simplemente está asegurado con cualquier riesgo laboral, ¿sí? Que se pueda llegar a presentar, pues usted tiene ya tranquilidad de estar con una empresa aseguradora, de tener su EPS y demás, entonces pues está más tranquilo. Pero hay ocasiones en las cuales empresas, lo digo porque los conozco, y conozco casos en los cuales contratan a alguien por un par de días para hacer una actividad en específico y simplemente nos introducen a la obra, pero la gente no está afiliada, pues trabaja a un menor ritmo, pues porque tiene miedo de sufrir algún tipo de accidente en la obra. Y por último, pues la seguridad industrial, porque también me pasó un caso en el cual pues la empresa no dotaba de los equipos necesarios para poder ejecutar las labores como ingeniero residente, en el cual no me dotaban de los elementos de protección contra caídas necesarios. Tampoco habían andamios, en ese caso son palomeras, que son como unos andamios que se aseguran a los muros, y no contaban con la seguridad necesaria. Entonces, pues uno como trabajador debe asegurarse de su integridad y de su bienestar. Entonces, lo que generaba era que yo no me subiera por allá a las fachadas a revisar algunas cosas de las fachadas, sino que mandaba al maestro a que él revisara, porque yo no iba a arriesgarme a subirme por allá y que me causara un accidente en el cual pusiera en riesgo mi vida. Entonces, eso también afecta cuando están haciendo las actividades. Analizar los riesgos que estoy tomando para ejecutar las actividades. ¿Listo? Ahora sí. Sí, ahora sí ya. No, sí, bueno, todo esto estaba hablando yo solo. Bueno, listo. Entonces, el clima. Ya después hayan copiado lo del clima. El clima, pues, digamos que ahí está claro, ¿no? Si nosotros tenemos ahí en zonas selváticas, cuando tú quieres trabajar, digamos, en vías para mantenimientos y demás, o zonas de boscosas, de humedad alta, pues nos aumenta el rendimiento, nos disminuye el rendimiento, porque nos afecta la producción por las constantes lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que analizar muy bien esos factores y donde más nos afecta es cuando estamos trabajando en vías. Finalmente, cuando trabajamos en edificaciones, deja de llover, la placa se escurre y se puede trabajar porque la superficie es rugosa, entonces no nos afecta mayormente
generar un riesgo por ejecutar labores, siempre y cuando no está lloviendo, ¿no? Porque cuando hay tormentas eléctricas, pues lo que tenemos que hacer es parar actividades porque pues estamos generando riesgos en el personal. O cuando es una lluvia constante, pues tampoco podemos tener expuesto al personal ahí 100% del tiempo mojándose, ¿no? Cuando es una lluvia suave, pues ellos deben tener su dotación para invierno, eh, y pues pueden trabajar hasta un punto, ¿no? Pero si ya es constante las lluvias, pues tampoco podemos obligar al personal a estar ahí 100% del tiempo a la intemperie con la lluvia. ¿Listo? Pues también se puede mitigar con programación de actividades posteriores. ¿Tiene una Entonces, pregunta? digamos, señora. Sí, señora. Digamos esos stand-by que hay por cuando llueve muy fuerte, pues que toca parar el personal y toda la actividad, digamos ahí cómo se ve reflejado eso en el presupuesto, digamos ahí cómo se tiene en cuenta. Por eso, digamos que cuando estábamos viendo acá esta tabla, acá, ¿dónde está? La tabla 1 en el cual definía los rendimientos, ¿sí? Cuando es un rendimiento bueno, cuando es un rendimiento normal y cuando es un excelente. Yo debo proyectar los tiempos y los rendimientos entre un 81 y un 90%. ¿Por qué? Para que en los casos que yo tenga más de ese rendimiento, pues sean tiempos que yo voy ganando en la ejecución, pero que también me sirven para, para compensar algunos otros tiempos los cuales no podemos ejecutar actividades normalmente. ¿Qué pasa? Pues debemos analizar cada caso en específico, cada proyecto en específico. Hace unos días me escribió una ex compañera de estudio, y además, un favor, me pasa sus tablas de rendimientos de mano de obra para un proyecto que van a hacer en las quintas. Y dije, oye, qué pena, pero es que yo no tengo tablas de rendimiento como tal, o sea, yo cada proyecto lo analizo en específico. Entonces, como que se disgustó y dijo, ah, ok, pensó que era que no se las quería pasar, pero es que yo no analizo, yo no tengo una tabla de rendimiento estándar que aplico a todo proyecto, porque todo proyecto es distinto, único e irrepetible. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos esos factores, digamos, si es una zona lluviosa, bastante lluviosa, pues lo que hacemos es disminuir un poquito el rendimiento de la mano de obra, y eso nos va a generar la evaluación de que nos va a salir un poco más costosa la actividad. ¿Pero por qué? Pues por la afectación de las lluvias en esa zona. Pero es que digamos que tiene que ser una zona que permanentemente esté con estado lluvioso. No se tiene en cuenta cuando son una lluviecita por ahí cada tercer, cuarto día, que no afecta mucho. Eso se analiza muy bien, es para las zonas en las cuales eh, las lluvias son permanentes, son constantes. Listo. La actividad, ¿ya copiaron Ah, bueno, esta ingeniero, gracias. diapositiva? ¿Esta ya la No, eso sí copiaron? no, ingeniero. Ah, bueno, entonces por favor copiemos esta. Esa no dije. Por favor copiemos esta.
Listo, entonces en este slide esto es lo que nosotros más tenemos en cuenta, o sea, todos los factores se tienen en cuenta. El anterior pues, se analiza para poder brindar buenas condiciones laborales, los aspectos laborales. Pero los aspectos de la actividad son los que más se tienen en cuenta para definir el rendimiento de la mano de obra de cada actividad, ¿sí? Entonces ahí están definidos en qué casos tenemos mayor productividad y en cuáles casos tenemos menor productividad. Esto es lo relacionado con la actividad. Entonces, esto es lo que generalmente yo analizo con mayor dedicación, con mayor detenimiento, y es el grado de dificultad. Entonces, ya habíamos hablado de ejemplos en alguna clase o haciendo comparativos, hacer muros en mampostería interna o módulos de mampostería en fachada. Pues ahí tiene que ver la actividad. En el tema de riesgos, ¿sí? La dificultad es el referente, dificultad al proceso constructivo, ¿sí? El proceso constructivo, ¿sí? Entonces, si el proceso constructivo tiene mayor dificultad, pues obviamente también va a tener mayor tiempo de ejecución. Discontinuidad, la discontinuidad tiene que ver generalmente cuando no podemos hacer una actividad de forma prolongada en el tiempo, sino que tenemos que parar, reiniciar, parar, reiniciar. Y esa discontinuidad se puede presentar por el no suministro de los materiales en el tiempo indicado, en el tiempo que se necesita, que se encuentren los materiales de forma desorganizada. Entonces nos va a generar que nosotros tengamos una menor productividad. La discontinuidad también se puede presentar cuando el personal es contratado directamente, o sea, no por rendimiento, sino ¿por qué? Por nómina, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el personal de nómina, lo ponemos a hacer una actividad, después lo mandamos a hacer otra, después lo mandamos a hacer otra, y no está en una actividad constante. El orden de aseo también afecta. Entonces, si nosotros estamos ejecutando obras y tenemos un tema, una zona de trabajo muy desorganizada, pues nos va a afectar el trabajo porque no tenemos la disposición adecuada de espacio, la disposición adecuada de los elementos necesarios y nos va a generar un mayor riesgo. Cuando hay desorden y suciedad nos generan riesgos asociados. Las actividades predecesoras, entonces esas predecesoras pues vienen desde las especificaciones técnicas, ¿sí? Y si una actividad predecesora se atrasa, en la siguiente actividad también se va a atrasar, ¿sí? Y que deben cumplir con la calidad exigida. Si no cumple con la calidad exigida, pues entonces cuando yo ejecute la actividad Y que va después de X, se va a ver perjudicada también en la calidad por no haber ejecutado la predecesora con las condiciones adecuadas. Y la tipicidad se refiere a que yo haga una actividad de mampostería. Entonces el mampostero siempre hace mampostería, entonces él tiene un mayor rendimiento porque siempre se le puede hacer mampostería y la única actividad que tiene que hacer en este proyecto es mampostería. El pañetador, entonces por eso es que yo defino proyectos en magnitudes grandes siempre debe ser el mismo personal. ¿Qué pasa en las vías? Pues yo no puedo poner al del cilindro. Si siempre maneja cilindro, no le puedo llevar una motoniveladora que trabaje con la motoniveladora, ¿sí?
que por raticos con el cilindro y por raticos con la motoniveladora. Porque simplemente consigo otro para que maneje el cilindro porque es fácil y usted vaya y maneje la motoniveladora. Pues no, porque él debe manejar el equipo con el cual está capacitado. No, porque manejar un equipo no es moverlo. Manejar un equipo es utilizarlo de forma adecuada, ¿sí?, para disminuir el tiempo de ejecución de cada actividad y optimizando los recursos necesarios. Es como un carro. Un carro, cuando usted lo acelera de una forma inadecuada, tiene un mayor consumo que un carro que es bien conducido. ¿Sí? O una moto. Cuando usted siempre arranca la moto a toda velocidad, o sea, desde que pasa el semáforo verde, usted la está exigiendo de una vez, pues la durabilidad de la llanta trasera es mucho menor. Entonces eso mismo pasa con los equipos. Los equipos tenemos que tener una forma, el personal capacitado para la actividad. Y cuando una persona ya está capacitado y ya muchos años trabajando con la motoniveladora, pues nos va a dar una mayor productividad que una persona que hasta ahora está aprendiendo la labor. ¿Listo? Y el espacio, pues a menor área, menor productividad, porque digamos cuando trabajamos en un baño haciendo pañetes, pues los pañetes tienen muchos vértices, muchos filos, ¿sí? Y tienen un espacio muy pequeño para realizar la actividad, entonces nos va a generar una menor productividad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, por hoy terminamos. Ingeniero, ¿las diapositivas están en la plataforma? No, no, señor. ¿Puede facilitar, por favor? Ahorita en la tarde. Inge, gracias, que tenga buen día. Y una pregunta, entonces, ¿Vale? Marcelo, ¿el proyecto nos lo envía o cuándo nos...? Ingeniero, ¿el proyecto de a cuántos es? Ahorita lo subo a la tarde. Bueno, gracias, Inge. Día 3 máximo Gracias, 4. hasta luego. Feliz día. No, 3. ¿Ya tres? Bueno. Hasta luego. Inge, Sí, señor. pues, Inge está. ¿Aló? Sí. Inge, es que cabe la posibilidad de que pueda haber Lo escucho, lo escucho. un grupo de A4. Es que ya te habíamos armado un grupo anteriormente. No, mejor no. No se puede A4. No importa. Arman otros dos. Dos grupos de dos. No. Es mucho para muchas personas para tan poco trabajo. Es que no sabría quiénes están libres, o sea... Se hacen dos grupos de dos. Era. Y. Bueno. Entiendo. Listo.